Jóvenes, muy buenos días. En esta ocasión veremos la parte teórica del tema de derivada direccional del curso de cálculo 3. Para ello necesitamos algunos saberes previos, como saber, por ejemplo, hallar la derivada parcial de la función con respecto a cada una de las variables, ¿no? Tengo acá la función, quiero hallar la derivada parcial, la derivada con respecto a x, ¿no? Si hallamos la derivada parcial con respecto a x, sería lo mismo, e a la 5xy por la derivada del, en este caso, la derivada del exponente, ¿no? Que en este caso vendría a ser, si vamos con respecto a x, sería 5y. Ya, vamos a colocarlo por acá, en tal caso es esa parte de ahí. Entonces, como les estaba comentando, la derivada parcial de esta función z es igual, z' vendría a ser igual a lo siguiente, ¿no? A esta derivada. Donde aquí colócalo así. La derivada parcial con respecto a x de e a la 5xy. Entonces, la derivada exponencial es lo mismo, ¿no? Sigue siendo e a la 5xy. Por la derivada, en este caso, del exponente, sería 5y la derivada. Entonces aquí, 5y dijimos, ¿no? 5y, que multiplicando sería 5 veces y por e a la 5xy. Si queremos hallar la derivada parcial con respecto ahora a x, ya la llamo, ¿no? Derivada parcial con respecto a la variable y de e a la 5 por x por y. Entonces la derivada de la función exponencial es lo mismo, ¿no? Sería e a la 5 por x por y. Vamos a multiplicar por ahora el exponente con respecto a la variable y sería 5x. 5x. Esto es lo mismo decir 5 por x por e a la 5x por y, ¿no? Ahí está. Derivada parcial con respecto a x me sale esta cantidad que está por acá, y derivada parcial con respecto a y nos sale esta cantidad que está por aquí. En el siguiente dice si z es igual a f de x y, entonces la derivada de z con respecto a x, la derivada de la función con respecto a la derivada parcial con respecto a x, es la razón de cambio de z con respecto a x, ¿no? Cuando podríamos decir cuando la derivada existe, ¿no? Porque esto se puede expresar mediante un límite. Se llaman derivadas parciales a cada una de las derivadas de una función con respecto a cada una de sus variables. Si z es una función de dos variables, una función real de dos variables, la derivada parcial de f con respecto a y, denotada por y, es la función dada por, ¿no? Y acá vamos a ver eso en un momento, y lo expresar como límite, ¿no? Siempre y cuando el límite exista. Esto lo vamos a ver dentro de la direccional. Acá nos dan algunos casos. Dice, suponga que usted está en una caminata sobre un terreno escarpado, inclinado. Puedes considerar que la altitud es el punto dado por la longitud x y la latitud y. Ambos definen una función f de x y. Os dice, observe que si usted mira hacia el este, la pendiente del terreno que usted podría medir está dada por la derivada parcial, no con respecto a x. De manera similar, si usted mira hacia el norte, la pendiente del terreno está dada por la derivada parcial con respecto a y. Sin embargo, en términos de la función, ¿cómo podría calcular la pendiente en alguna otra dirección? Digamos noreste, ¿no? Noten ustedes que cuando hemos trabajado las derivadas parciales, se hallaba en este caso con respecto a en este caso a una variable, ¿no? Por ejemplo, si quería hallar la derivada parcial con respecto a x, entonces la recta tangente era paralela al eje x, digamos así. Ahora dice, ¿cómo podría calcular la pendiente en alguna otra dirección? Digamos norte-noreste, ¿no? O cualquier forma que me diga aquí. Bueno, sobre eso vamos a trabajar el día de hoy. Veamos, a ver, aquí tenemos, dice, ¿qué dirección debe tomar el esquiador si quiere bajar la montaña lo más rápido posible, ¿no? Entonces, esto vamos a ver, si queremos saber eh, qué dirección debe tomar, esto lo vamos a ver en el tema de dirección de crecimiento óptimo, ¿no? Que no es más que la aplicación de la gradiente de una función. Pasamos al siguiente. Acá nos dice lo siguiente, a ver, veamos qué es lo que nos afirma. Nos dice,
suponiendo que la superficie de la colina adjunta, aquí hay una colina, pueden ver ustedes, esto es una colina, está representada por la función z igual a f de xy, o una función de dos variables, y se quiere determinar la inclinación de la colina respecto a z, ¿no? Entonces nos hacen algunas preguntas aquí, veamos qué pregunta nos hace. Nos dice la pendiente o inclinación de la colina en la dirección x está dada por. Entonces podemos decir que la pendiente en la dirección de x está dada por la derivada parcial, ¿no? De la función con respecto a x. Y la pendiente o inclinación de la colina en dirección de y está dada por, en este caso, está dada por la derivada parcial también de la función con respecto a la variable y. Luego, la pregunta que nos hace es cómo calcular la pendiente de la colina en cualquier dirección, ya no en dirección del eje x o en dirección del eje y, ¿no? Entonces, estas dos derivadas parciales pueden usarse para calcular en realidad la pendiente de en cualquier dirección, ¿no? Y eso es lo que vamos a trabajar en realidad. Entonces, para determinar la pendiente en un punto de una superficie, ¿no? En un punto de una superficie, se va a definir un nuevo tipo de derivada, y esa derivada se llama la derivada direccional, ¿no? Entonces, esta función que está acá se trata ya de una superficie, ¿no? Va a haber un punto en especial que vamos a trabajar, entonces eso es lo que tenemos que trabajar. Vamos a la siguiente diapositiva. Acá hay un caso 2. Este caso 2 lo vamos a omitir. Al final hay un ejercicio, me parece que es similar a esto, idéntico a esto, que está desarrollado, y eso lo vamos a explicar para avanzar un poquito más. ¿Qué es lo que se busca en esta clase, en esta semana? ¿Qué es lo que se busca entonces en esta sesión? Dice, al término de la sesión, el estudiante resuelve ejercicios y problemas de aplicación de las derivadas direccionales y la gradiente, utilizando sus definiciones y propiedades, interpretando los resultados unidos con coherencia, además, no dice. Saberes previos, ya hemos visto en este momento, son las derivadas parciales, vectores, y saber también el módulo de un vector. Que es lo que se va a trabajar el día de hoy, se va a trabajar, o vamos a ver, la derivada direccional y la gradiente de una función. Esto es lo que tenemos, miren, nosotros estamos acostumbrados a trabajar, en este caso, la derivada direccional con respecto al que siga, la derivada direccional cuando trabajamos, o vamos a trabajar, perdón, eso, cuando en realidad la derivada parcial con respecto a x, ¿no? Era un plano, esa es la superficie, era un plano paralelo al eje x, ¿recuerdan? Paralelo al eje x, o paralelo al plano xz, ¿no? Entonces, ese plano de ahí cortaba a la superficie en una curva, y esa curva, su pendiente, su recta tangente, seguía la dirección del eje x, ¿no? Y así también podríamos hallar la derivada parcial con respecto a y, que era trazamos un plano que es paralelo al plano ZY, ¿no? Igual se originaba una curva, ¿no? Una curva cuya recta tangente era paralelo al eje Y. Ahora, ¿qué pasaría si es que nosotros, en lugar de tener la derivada parcial con esta dirección con respecto al eje X o respecto al eje Y, usamos una dirección cualquiera, ¿no? Con un ángulo de 30 grados con respecto al eje X, 40 grados, 50 grados, etcétera. Entonces, sobre eso se trata la clase del día de hoy, ¿no? Entonces, si seguimos platicando un poco más, en esta sección vamos a trabajar las derivadas direccionales. Voy a colocar por acá, volver al puntero. Entonces, en esta sección vamos a trabajar las derivadas direccionales de una función real de dos o más variables. También vamos a darle un significado geométrico a la derivada direccional de una función de dos variables. Como requisito, recordar cálculo de límites simples al menos, concepto de derivadas parciales de funciones de dos variables, la norma vectorial también. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ahí vamos a ir viendo a ver qué más tenemos. Ya, aquí está justamente, veamos lo que tenemos. Acá está justamente la derivada, acá tengo un tipo de derivada en particular, ¿no? Tengo la derivada, en este caso, el incremento que se hace con respecto a ver, con respecto a qué se está trabajando acá, ¿no? Tengo la derivada de la función en este punto que sigue esta dirección, entonces dice acá es el límite, la función evaluada en un punto más h de u menos la función evaluada en p. Este h y este u, ¿no? El u vamos a ver que es un vector y el h es el incremento.
Este incremento puede ser, acá este es un vector y este también es un vector, la suma de dos vectores es otro vector que nos va a dar esto que está acá, ¿no? Entonces, si este punto es el punto x sub 0 y y sub 0, y acá el u es un a, b, entonces sumamos el x sub 0, y sub 0 más h que multiplica a, b, sumando para obtener eso que está acá, ¿no? Ahora, si queremos hallar, por ejemplo, la derivada direccional, vamos a ir adelantando esto, con respecto al vector canónico y, entonces no es más que la derivada parcial con respecto a la variable x. Igual pasa acá, ¿no? De la derivada direccional, vamos a ver que una función con respecto al vector canónico j es igual a la derivada parcial de la función en un punto con respecto a la variable y. Eso es lo que tenemos. Acá hay un ejemplo, pero en este ejemplo están usando la definición de la derivada direccional, ¿no? Entonces veamos algo cortito acá. Acá dice la función f de xy se define de esta forma, ¿no? Con el valor absoluto de x por y. Nos piden hallar la derivada direccional en el punto 0, 0 que siga un vector de dirección u. El vector de dirección u le están colocando un a, b, ¿no? Entonces la función va en 0, 0, ahí está 0, 0 más h y el a, b. Sumamos esto, me sale 0 más ha, me sale ha. 0 más hb me sale hb. En lugar de colocar x ponemos hda, en lugar de colocar y ponemos hdb, como pueden ver ustedes, ¿no? Menos la función valorada en 0, 0. Este límite lo han visto ustedes ya desde cálculo 1, ¿no? Han visto ustedes esto, cuando han trabajado la idea de derivada, sobre todo en las últimas semanas. Perdón, en matemática básica en las últimas semanas vean una introducción a esta parte y en cálculo 1 ven digamos más de la mitad de todas las clases o del ciclo se ve cálculo diferencial. Bueno, entonces evaluamos esto reemplazamos aquí sería HA por HB, ¿no? Ahí está, sería esto que está acá, pero en valor absoluto, entre H. Multiplicamos H por H cuadrado, me queda H cuadrado sobre H y acá AB. H cuadrado entre H, que me queda H, límite cuando H tiene 0 y como hay un H arriba sería 0, ¿no? Eso vendría a ser. Entonces, la derivada de la función en el punto 0, 0 que sigue esa dirección es 0. Dice cualquiera sea la dirección, en este caso, luego esta derivada existe y es 0, ¿no? El vector que está tomando es el vector a, b, está H. Veamos aquí, la derivada direccional lo podemos expresar de dos formas. Una forma es como una combinación lineal, digamos, de las derivadas parciales con el vector dirección, y otra forma, como vamos a ver adelante, es con el producto escalar en este caso, de la gradiente por el vector de dirección. Veamos acá al toque. Z es igual a, bueno, tengo una función de dos variables, es una función diferenciable de x y de y. Entonces se dice que f tiene derivada direccional en un punto, en la dirección de cualquier vector u a, b. Este vector u, el vector de dirección, debe ser un vector unitario. Si no es un vector unitario, bueno, lo hacemos que sea un vector unitario. ¿Y cómo hacemos que un vector sea un vector unitario? Al vector lo divide entre su norma, ¿no? Del mismo vector. Ya. Entonces, la derivada direccional de este punto evaluado evaluado en este punto que sigue este vector de dirección es igual a ¿quién? Miren, aquí en realidad se está multiplicando la derivada parcial con respecto a x por la primera componente del vector dirección más la derivada parcial con respecto a y por la segunda componente, ¿no? Acá ustedes pueden ver ya la idea de un producto escalar. Disociar tanto la definición como el teorema anterior se puede extender a una función de tres o más variables. Claro, si fuera tres variables sería derivada parcial con respecto a x, con respecto a y por acá con respecto a z. Y ambos multiplicados por a, b y c respectivamente. La gradiente, ahora, la gradiente, les había comentado hace un rato en qué consiste, ¿no? La gradiente. Entonces, de una forma rápida, si f es una función de varias variables, como el caso que estamos viendo, pues acá vamos a ver a qué se refiere. Acá tenemos dos variables, acá tres variables, acá hay muchas variables, ¿no? Entonces dice, si f es una función de varias variables, el vector gradiente
El vector gradiente es el vector que está formado en cada componente por la derivada parcial respecto a cada una de las variables, ¿no? Con respecto a la variable x, y, etcétera, etcétera, ¿no? Y si así, si f es una función de dos variables nada más, como en el caso de aquí, entonces tenemos que esta gradiente, que es la gradiente es un vector, por supuesto es un vector, está compuesta por dos componentes, uno y dos componentes. La primera es la derivada parcial con respecto a la variable x y la segunda es la derivada parcial con respecto a la variable y, ¿no? Eso es lo que tenemos. Si es 3 igual, si es 4, si es 5, bueno, ahí está. Eh, Acá tenemos la derivada direccional en términos de gradiente. Entonces la derivada de una función evaluada en un punto que sigue esa dirección es igual a la gradiente de la función por el vector u, que es el vector unitario, debería ser ya, ¿no? Dice hallar la derivada direccional de la función evaluada en el punto 1,3 que sigue esta dirección. Ahora, en la dirección de 1,3 hacia 2,4, si f de x y es igual a esto. Miren, acá hay algo importante. Va de 1,3 a 2,4, ¿no? Entonces aquí no es necesario, creo, copiar ya. De 1,3 a 1,4, recuerden que nosotros podemos hallar un vector restando dos puntos, ¿no? Dos pares ordenados. Va de 1,3 hacia 2,4. Entonces restamos 2,4 menos 1,3 y me sale un vector que es un vector 1, 1. Repito, si yo resto dos vectores, si yo resto en este caso, perdón, dos pares ordenados, dos puntos del plano cartesiano, entonces en este caso la diferencia va a ser un vector, ¿no? Y este es el vector de dirección que me dice que siga. Pero este vector, voy a poner por acá, vamos a escribir por aquí, ya. Entonces mi vector, vamos a colocar un vector v. Entonces este vector v se trabaja así, a ver. Vamos a restar el vector 2,4 que está por acá menos el vector 1,3. Al restarlo vimos que 2 menos 1 sería 1 y 4 menos 3 sería 1. Ahora, este vector que está aquí, vamos a hallar su norma. A ver. Entonces la norma, así ponemos, del vector 1,1 es igual, la norma es la raíz cuadrada de cada componente, pero al cuadrado. Esto me sale la raíz cuadrada de 2. Entonces, esto de acá, este vector que está acá, este vector v, el vector de coordenadas 1,1 no es un vector canónico, no es un vector unitario, tiene que ser un vector unitario, si no, no sirve. Entonces, ¿cómo lo convertimos en vector unitario? El 1,1 lo vamos a dividir entre su norma, ¿no? Ahí está, ahí es eso. Entonces, al hacer eso, ya mi vector ya no va a ser vector u, va a ser un vector diferente, un vector u voy a llamarle. Voy a llamarle, es un vector u. Ese vector u se caracteriza porque es un vector ya cuya norma es igual a 1, su longitud es igual a 1. Y eso es lo que tenemos. Ya ver. Ahora acá tenemos la derivada direccional, es la derivada direccional. Entonces vemos que esto es igual, por ahora están aplicando la primera forma de la derivada direccional, recuerdan, sería la derivada parcial con respecto a x. Entonces aquí está arriba, z es igual a x cuadrado más y cuadrado. Si derivo con respecto a x me quedaría 2x nada más, ¿no? Pues acá sería 2x. 2x evaluado en un tercio, pero solamente depende de x, y x vale 1, sería entonces ¿cuánto? 2, ¿no? Ahí está el 2. Ahora, un medio no es más que esta expresión que está acá, ¿no? Mira que la norma salió raíz de 2, entonces el vector u es cada componente dividido entre raíz de 2, sería 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, que es lo que está por acá, ¿no? 1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2, está ahí. Entonces, igual por acá, en el otro caso por acá hay una derivada parcial con respecto a la variable y, que está acá sería 2y. 2y evaluado en 1,3 sería 2 por 3, 6, ¿no? Sería 6 sobre raíz de 2. Sumando esto me sale 8 sobre raíz de 2, ¿no? Y ahí nomás lo dejaríamos. Entonces, eso lo voy a ver un poco rápido porque esto lo van a trabajar ustedes en los ejercicios desarrollados. Ahí voy a explicarlo. Dice, propiedades del vector gradiente, propiedades. El valor máximo del vector de la derivada direccional se alcanza en la dirección de la gradiente. Es decir, la función en este punto crece lo más rápido posible en la dirección del vector gradiente. La tasa máxima de crecimiento o el valor máximo de la derivada direccional
se halla usando la norma del vector, en este caso eh, gradiente. El valor, luego, esos tres básicamente son, ¿no? Los dos, perdón, que están aquí arriba, habla sobre el valor máximo, ¿no? En realidad ambos. Dirección, acá me habla sobre crecimiento rápido, ¿no? Y en la parte de abajo, los últimos, me habla sobre crecimiento mínimo. Veamos que dice: el valor mínimo de la derivada direccional se alcanza en la dirección de, miren, el mismo vector, en este caso la gradiente pero con signo opuesto. Es decir, la función en este punto decrece lo más rápido posible bueno, ahí está, ¿no? La tasa mínima de crecimiento, valor mínimo de la derivada direccional de f es esto que está acá, ¿no? Eso es lo que está ahí. Es para hallar la tasa mínima o el valor mínimo. Dice: hallar la derivada direccional en el punto 1,2 en la dirección de, solamente me dan un punto, 2, menos 3, un solo punto me dan aquí. En el anterior me daban dos puntos. Cuando me dan dos puntos, ¿qué hacemos ahí? Restamos, ¿no? Digamos, en este caso, veamos, ya me dicen, ya me da un vector de dirección. Entonces, lo que debo hacer es asegurarme que este vector es un vector unitario. Entonces, sería raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 3 al cuadrado. ¿Nos va a salir cuánto? 4 más 9 sería 13, ¿no? Nos saldría entonces 13 en este caso. Raíz cuadrada, nos sale aplicando la norma, ¿no? Sale, en este caso saldría raíz cuadrada de 13. Y eso no es 1, tiene que ser 1 en este caso. Entonces, ¿cómo hacemos que eso se convierta en 1? Dividiendo entre su norma, ¿no? Aquí está, ve, u es igual a esta expresión que está aquí. Se sobreentiende que el u ya es un vector unitario, ¿no? Y está, entonces vamos reemplazando aquí. La función es x cuadrado más y cuadrado es mi z. Entonces reemplazamos acá, ven. La función evaluada en esto sale 2, ¿no? Y aquí, esto de acá, 2 sobre raíz de 13 más a esta parte de acá, y ya lo encontramos, sale por acá, debe estar en este caso, sale 4, ¿no? Sale 4 cuando reemplazamos a ver aquí, hay la derivada con respecto a y sería 2y, ¿no? Pero 2y sería, pero es lo que tenemos ahí, 2y. A ver, algo más que nos demos a ver aquí, obviando, creo que es todo, ¿no? Entonces, esta es la derivada parcial con respecto a x evaluada en 1,2, igual la derivada parcial con respecto ahora a y evaluada en 1,2. Ya, entonces aquí me va a salir, si veamos a ver qué nos falta, la derivada parcial con respecto a y, acá sería 2y, ¿no? 2y. 2y vendría a ser. Ya, entonces hasta ahí estamos correctos, miren. Repito, derivada parcial con respecto a x, me sale acá 2x, y por una sería 2 nada más. Y aquí derivada parcial con respecto a y sería 2y, pero y vale cuánto, y vale menos 3, no, ahí está. Ya, entonces eso es lo que tenemos, ¿no? Desarrollando acá nos va a salir, en este caso la derivada direccional me sale que es menos 8 raíz de 3 sobre 3, nos sale ahí. Ya, pasemos al tiempo. Estos ejemplos lo voy a ir pasando un poco rápido, puesto que está desarrollado. Dice, tengo una función ahora de tres variables, ¿no? X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Dice además, determina la derivada direccional en el punto 1,2,3, ¿no? Eso es sencillo. En este punto y bajo esta dirección. El vector 1,1,1 no es un vector unitario, entonces lo convertimos en unitario. ¿Cómo? Dividiendo entre sus normas, ¿no? Eso lo pueden hacer ustedes. Entonces, dividiendo. Entonces voy a hallarlo eso para que por si acaso alguien se haya olvidado y recuerde a ver qué es lo que se hace. Si tenemos el vector 1,1,1, si queremos ver este vector, veamos, este vector v quiero convertirlo en un vector unitario. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El nuevo vector unitario va a ser igual al vector anterior entre la norma de este vector. El vector me dan, ¿no? Entonces, en este caso, el vector es bueno, me dan ahí el 1,1 entre, acá sería raíz cuadrada de los cuadrados de cada uno, sería, como es raíz cuadrada de, es lo mismo acá, ¿no? Sería así, raíz cuadrada de quién, de 1 al cuadrado,
más 1 cuadrado más 1 cuadrado. ¿Y eso saldría cuánto? Un tercio, coma un... Porque sumando acá me sale 1, 2, 3, ¿no? Sale 1 raíz de 3 aquí, raíz de 3 y raíz de 3. Eso vendría a ser, ¿no? Este es el vector unitario, ¿no? Si se dan cuenta, 1 sobre raíz de 3 más 1 sobre raíz de 3 más 1 sobre raíz de 3, si ustedes lo reemplazan van a tener una identidad, quiere decir que está bien. Entonces eso es lo que he hecho, miren. Ahora, lo que he encontrado ahorita es el vector unitario, ¿no? Y sus coordenadas son 1 sobre raíz de 3. Esas coordenadas se colocan donde acá, ve. Acá uno, acá hay otro y acá hay otro. Ahí se coloca. Ahora, ¿qué es lo que va aquí? Va la derivada parcial con respecto a x, ¿sería cuánto? Sería 2. Acá está. Derivada parcial con respecto a x sería 2x. 2x debe ser reemplazado en 1, 2, 3. Sería 2 por 1, 2. Ahí está 2. ¿No? Y los demás igual salen, ¿no? Igual deben manejarlo. Vamos al siguiente. Entonces dice la dirección en el cual la derivada adicional es igual de la función 1 evaluada en el punto 1,2,3 es máxima. Entonces en este caso vemos que la gradiente, hallamos la gradiente en este punto y nos sale 2,4,6, ¿no? Y la derivada adicional tendríamos en este caso para hallar donde es máximo. Recuerdan que se acaba el valor, la norma del vector, ¿no? Que en este caso es 2,4,6 y nos va a salir raíz cuadrada de 56, ¿no? Igual cuando nos pidan en este caso el mínimo, ¿no? Y hallamos el máximo y mínimo igual. Acá vale 2,4,6, pero como es negativo acá sería menos 2, menos 4, menos 6. Y su valor es la norma con negativo fuera, que sale menos raíz cuadrada de 56. Acá hay una pregunta que nos dice: la altura de una montaña sobre el nivel del mar es dada por la ecuación z igual a 900 menos 2x cuadrado menos 2y cuadrado, donde x y y, veamos a ver esto, donde x y y medidas en metros son las coordenadas acá podemos colocar, a ver, sur, norte, oeste y este. Todas las coordenadas este, oeste, a ver, este, oeste, dice, ¿no? Y sur, norte. Ya efectivamente, un hombre se encuentra en el punto, dice 6,5. Eso es el dato mencionando, mira aquí, ¿eh? Pues a qué altura se encuentra el hombre. Luego dice: ¿en qué dirección desde el punto A debe caminar el hombre para escalar la montaña lo más rápido posible? Habla de lo más rápido posible, ¿no? Es importante esto. Si sigue esta dirección, ¿cuál es la rapidez del cambio del hombre? Considere la unidad de tiempo en segundos. ¿Cuál es la dirección que apunta a la cima de la montaña desde el punto A? Si sigue esta dirección, ¿cuál es el valor de la pendiente de la montaña? Dice: si el hombre se mueve en la dirección suroeste, ¿está ascendiendo o está descendiendo? ¿Cuál es su rapidez? Bueno, sabemos que en el planeta Tierra en este caso no hay un punto que está arriba y un punto que está abajo, ¿no? En realidad es lo que pasa. Ya, esta expresión está desarrollada acá. Ustedes pueden verlo desde la parte A qué altura se encuentra el hombre. Por ejemplo, miren, si notan aquí, en esta parte no les dan la tercera componente, ¿no? Pero miren cómo le encuentran. Entonces, como no te dan el valor z, lo reemplaza donde en la misma función. Z es igual a cuánto, z es igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Entonces, reemplazas así, lo reemplazas hasta el 6,5 ahí y vas a tener 778 metros. Luego te piden allá la gradiente, ¿no? La gradiente la derivas parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y. No olviden que la gradiente es un vector, entonces la derivando acá sería menos 4x menos 4y. Y reemplazando me sale en este caso, cuando x vale 6 y y vale 5, me sale menos 2,4 menos 20, ¿no? Luego la dirección que debe caminar el hombre para escalar la montaña lo más rápido posible es esto que está acá, ¿no? Simplemente lo que es la parte teórica, ¿no? Vamos con y ahí está, ¿no? La gradiente de la función evaluada en el punto 6,5, ahí están sus coordenadas, ¿eh? Ahí están sus coordenadas. Y ahí ustedes pueden observar que continúa la solución de los demás. Eso lo voy a omitir ya. Ahí continúa digamos, la explicación de los demás ejercicios. Está detallado. También está detallado ahí, ¿no? La pregunta que nos hacemos en este caso es: ¿qué hemos aprendido en esta sesión? Entonces, lo que debimos haber aprendido es, en este caso, ¿qué cosa? Nos podemos empezar todos, ¿no?
derivar, pero acá no se trata de derivar por derivar, ¿no? También se puede derivar en la calle en este caso, ¿no? A ver, ¿qué hemos aprendido en esta sesión, no? Entonces tú llevas tus papelitos en la calle ahí con tus fórmulas y ahí vas revisando también, ¿ya? En este caso, cuando hablamos de las derivadas, ¿no? Las derivadas que has visto en cálculo uno al inicio, eso va a ser, entonces eso lo vas a aplicar y de esa manera la idea es que se trabaje hemos trabajado lo que es la derivada direccional, es decir, nosotros nos vamos a hallar la dirección en el espacio, pero ya no con respecto al eje X o el eje Y, ¿no? Ya no. A mí no vamos a ayudar de esas expresiones, de esas derivadas parciales, no vamos a ayudar. ¿Qué dificultades se presentan en la solución de los ejercicios, no? Quizás acá la dificultad sea el que ustedes desconozcan la parte de derivación, ¿no? ¿Cómo se absorbieron las dificultades encontradas? Cada uno va a preguntar, ¿no? Creo que la forma más apropiada de absorber las dificultades encontradas sería preguntando al docente, ¿no? Preguntando al docente o estudiando un poco más o viendo alguna literatura. ¿Qué tipo de problemas cotidianos se podrían resolver aplicando la derivada direccional y vector gradiente? Bueno, en realidad hablar de, han visto ustedes el punto más, el máximo mínimo, ¿no? Entonces aquí en realidad tiene mucha aplicación. Hay mucha aplicación como por ejemplo la acabamos de ver ahí sobre los caminos, ¿no? Que están dando en el tema anterior. Y vamos a ver también problemas sobre temperatura, ¿no? Etcétera. Veamos, eso lo vamos a trabajar ya en clases en síncrono, ¿no? Entonces vamos a trabajar ya en clases, pues lo vamos a ver así en videoconferencia, en clases síncronas también lo llaman, ¿no? Los textos que yo les recomiendo trabajar, el Ron Larson lo pueden descargar en internet, ahí se encuentra, lo pueden descargar ustedes como una ayuda. Arriba dice el segundo es James Stewart, también el James Stewart ustedes lo pueden ubicar, lo pueden descargar de internet, es la verdad. Dennis Hill también se encuentra en internet. Si ustedes descargan estos tres libros y ven, sobre todo el segundo tomo, ¿no? Van a poder hacer bien las cosas porque ahí van a tener bastante práctica. Bueno, jóvenes, ahí nos quedamos.